Amantísimo Padre Celestial, hoy es una mañana profética, es una mañana de tu espíritu, es una mañana, Señor, donde tú te estás movilizando a través, Señor, de la distancia, ya mismo. Tú te estás movilizando, Señor, para tocar corazones, para revelar, Dios mío, lo que está en lo profundo de nosotros, para que a través de tu palabra, Señor, podamos escudriñar lo que está mal y, por supuesto, afirmarnos en lo que está bien. Así como lo hablamos en la clase anterior, Señor, te pedimos que tu palabra profética fluya, que tu palabra profética venga sobre nosotros y nos ministre, Señor. Y que en medio de esta enseñanza, aquellos que están en vivo, Señor, y aún aquellos que estén en diferido, puedan ser también impartidos, que reciban de parte tuya, Señor, una marca, una evidencia, una señal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy, igual que otras clases anteriores, no vamos a usar el libro de Residentes Inmortales. Vamos a ir a la palabra y, bueno, usted podrá tomar nota de lo que considere que le es de utilidad. Yo me comprometo a que algunas de las clases, no sé si todas las podré enviar, porque hay algunas que son parte de un libro que estoy preparando, pero algunas de las clases que he estado dando, basadas en la palabra, puede ser que les envíe en estos días, estas horas, para que usted las tenga ahí, igual como ya enviamos una antes. Entonces manténgase orando y ayunando para que le pueda pasar yo el bosqueo. Bien, vamos a ir al tema de los actos proféticos, pero vuelvo a repetir, nos vamos a circunscribir a el Antiguo Testamento. Ya vamos a hablar luego del Nuevo Testamento. Algunas personas creen erróneamente, no sé honestamente de dónde surge la idea, de que el ministerio profético caduca durante el Nuevo Testamento. Sin embargo, creo yo que todos, y diría que sin excepción, tenemos claridad de que los profetas y lo profético está vigente en el Antiguo Testamento. Entonces, casi que aquí, digamos, no vamos a encontrar ninguna resistencia ni oposición de lo que yo tal vez voy a enseñar. Sin embargo, como nosotros vamos más allá que el Antiguo Testamento y entendemos que este ministerio y esta unción y este oficio se trasladan al nuevo pacto, pues vamos a plantear algunas cosas que al final van a terminar siendo el sustento, el fundamento de lo que vendrá a suceder después. En este caso particular, cuando nosotros hablamos de la profecía, los profetas o cualquier manifestación profética, tenemos que entender que, a diferencia tal vez de lo apostólico o lo pastoral, lo profético viene de mucha más larga data. O sea, que cuando nosotros empezamos a hablar de profetas y profecía, no es que surge en los 5 evangelios. Lo profético surge desde el momento en el que Dios crea la tierra. Y nunca se apaga la lámpara profética en la palabra. Entonces, cuando yo voy al Antiguo Testamento, en este caso particular, yo tengo que entender que muchas de las cosas que están aquí descritas están vigentes todavía. La gran diferencia que yo podría marcar en lo profético con relación al viejo y el nuevo pacto es, bueno, pequeña cosa diría alguno, no, en realidad es un gran detalle, y es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, la profecía es revestida de una connotación un tanto más diferente, sobre todo en lo que tiene que ver pesar, juzgar, cuestionar la palabra que nos es dada. Porque al tener nosotros el Espíritu Santo, pues es obvio que nosotros también podemos tener testimonio o no de la palabra que se declara. Entonces es bueno apuntar eso. Vamos a ir a tres objetivos que vamos a ver en los actos proféticos durante todo el Antiguo Testamento y que podríamos decir también se trasladan al Nuevo Testamento. El primero de esos objetivos de los actos proféticos es enlazar a través de la fe el cielo con la tierra. Vamos a ver, si usted repasa algunas clases en estos días, que el diablo constantemente está persiguiendo ese mismo objetivo de enlazar pues la tierra con las tinieblas, ¿verdad? Lo visible con lo invisible. Y de alguna manera eso lo hace por causa de que el cielo primero busca ese objetivo. Recordemos que Satanás es un imitador y él no es creador de nada. Entonces, todo lo que veamos que el reino de las tinieblas hace
es porque primero Dios lo desarrolló, lo implementó. Entonces, apuntamos una primera cosa. Una segunda cosa, un segundo objetivo que persiguen los actos proféticos es dejar, escuche bien, un testimonio terrenal acerca de lo que Dios hará. Y algunos dirán, bueno, ¿qué importancia tiene dejar un testimonio? Es importantísimo. Porque si usted viene siguiendo la línea de nuestra enseñanza, yo le he hablado mucho a usted de legalidad. Y yo diría que para un buen intercesor llevar un par de clases de leyes sería fabuloso, por lo menos de cosas básicas. Pero en este particular, utilizando precisamente el concepto de testimonio, de evidencia, es recordarnos una vez más el versículo que dice que Dios no hará nada si antes no revela su secreto a sus siervos, los profetas. Para mí lo que dice este versículo es, Dios no se va a mover en el tanto no haya un testimonio de fe, un testimonio profético en la tierra de lo que Dios va a hacer. Por la misma legalidad en la que Dios opera, por la misma rectitud e integridad en la que Dios se mueve, Dios no va a trabajar de manera ocurrencial. Él no va a aparecer de la noche a la mañana con un proyecto nuevo. No va a decir de repente, bueno, ya Jesús no, ya el sacrificio de Cristo no, ya Jesús no derrotó a la muerte y ahora les tengo, no sé, vamos a levantar un edificio y en ese edificio vamos a hacer X o Y protocolo o tradición o religión y entonces vamos a encontrar salvación a través de un edificio y ya no a través de Cristo. Dios no opera de esa manera. Dios es un Dios de planes, de proyectos, de estrategias. Él es un Dios, como también lo sabemos, que es omnipresente. Dios está presente en todo lugar, pero también en todo tiempo. Entonces, desde el momento en el cual Dios determina hacer algo, sea lo que sea, Él lo construye desde la eternidad y se manifiesta en el presente. Dios no va trabajando las cosas en la medida que van surgiendo las circunstancias, sino que Dios, vuelvo a repetir, trabaja desde la eternidad para manifestarlo en el presente. Recordemos un versículo que yo lo he utilizado en muchas clases, que es Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1, que dice que nosotros debemos ser tomados como siervos del Mesías, considerados como siervos del Mesías, administradores de las verdades secretas de Dios. Para mí esto es súper profundo porque nos está planteando el mismo escenario de Amós, de que Dios no va a hacer nada sin antes revelar su secreto a sus siervos los profetas, pero con otro matiz, con otro perfil. Nos está diciendo que usted y yo servimos al reino de los cielos y la forma en la cual servimos de la manera más efectiva es administrando lo que Dios ya hizo en la eternidad, administrándolo en el presente. Entonces, al hablar de un testimonio, mis amados, es precisamente la legalidad que Dios necesita para intervenir en el presente de naciones, de familias y de personas. Usted no sabe lo chistoso que a veces me resulta ponerme yo a leer las críticas que la gente hace sobre el tema profético. Y que de dónde sale, y que de dónde viene, y que por qué profetas, si ya llegó hasta Juan, y que el aquí, y que el allá. Cuando nosotros en el fondo vemos que la Biblia está escrita en un lenguaje profético permanentemente. O sea, todo el tiempo Dios está revelando proféticamente. Pero si eso no fuera suficiente, Dios constantemente se anticipa a los acontecimientos terrenales para que haya una evidencia de que Él está en control, de que Él gobierna, de que Él domina, de que Él reina. Y es imposible que esto quede en evidencia sin que exista la manifestación profética. Si Dios simplemente aparece, como repito, con ocurrencias, con resets constantemente, con reinicios, como ahora están hablando con el tema este de la pandemia, ¿verdad? Que va a haber un reinicio. Si Dios constantemente operara de esa forma, tendríamos que reconocer que Dios no tiene control de lo que pasa, que Dios no sabe lo que va a ocurrir y por lo tanto tiene que estar reiniciando permanentemente. Y eso, indudablemente, mis amados, eso no es así. Y la forma
de cuestionar que Dios no está en control es precisamente la profecía. Yo muchas veces también he dicho, creo que no lo he dicho en este seminario, que hay una variable determinante para reconocer que Jesús es nuestro Mesías. Hay gente que dice, bueno, Jesús es el Mesías porque resucitó al tercer día. Pero otras personas también resucitaron. Es que Jesús sanó enfermos. Bueno, hay otros personajes que también han sanado enfermos. Es que echó fuera demonios. También hay gente que ha echado fuera demonios y ellos no son el Mesías. La señal invariable de que Jesucristo es nuestro Mesías es que los profetas anunciaron lo que sucedería con el Mesías y en Cristo se cumplieron todas aquellas palabras proféticas. Y es por eso tan importante entender que la primera venida de Cristo vino a través de la unción profética y la segunda venida también será a través de la unción profética. La lámpara no puede apagarse. Cuando usted empieza a ver la esencia de lo que le estoy enseñando, usted se da cuenta, mi amado, la enorme ignorancia que tiene tanto creyente al jactarse, al rebuznar, perdóneme que se lo diga así, diciendo que los profetas ya no existen, que la profecía ya no existe, que lo profético ya pasó. No, mis amados, por el contrario, esa llama ardiendo, ese avivamiento, esa llenura del Espíritu, esa manifestación de Dios constante, es lo que nos permite asegurar con total certeza que así como Él vino la primera vez, vendrá en su segunda gloria. Pero bueno, creo que el punto queda muy claro. El testimonio es fundamental porque hay legalidad, porque entonces Dios tiene el recurso correcto, íntegro, perfecto para hacer lo que Él va a hacer. Vea qué tremendo como Él mismo se restringe. No es que Dios no lo pueda hacer, es que Él mismo por su naturaleza justa, correcta, perfecta, Él no puede hacer algo sin que primero lo haya hablado en la tierra, sin que primero haya sido anunciado, sin que primero haya sido profetizado. Entonces volvemos a la misma rebuznada que se dan algunos que dicen, pero ¿por qué se la pasan hablando de avivamiento? ¿Por qué se la pasan hablando de que viene esto y de que viene lo otro? Y no pasa. Bueno, mis amados, es que si no lo decimos, es que si no lo anunciamos, es que si no lo creemos, esos avivamientos no van a llegar. Y hay de aquel en el que se sienta en esa posición religiosa, fariseica, criticona, porque no va a llegar a ninguna parte. Lo único que va a haber es destrucción, muerte, porque eso es lo que ven sus ojos naturales. Pero bienaventurados, y aunque yo no soy Cristo, me atrevo a decir, bienaventurados aquellos en cuya boca está la palabra de Dios. Tercera cosa que buscan los actos proféticos en el Antiguo Testamento: notificar legalmente al reino de las tinieblas. ¿Verdad? Vemos tres fases. La primera, conectar el cielo con la tierra a través de la fe. El segundo, dejar un testimonio. Y ya entendemos el poder del testimonio acerca de lo que Dios va a hacer, una evidencia. Alguien creyó antes de que sucediera. Vea qué tremendo es recordar aquella palabra que dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cuando nosotros creemos y nos movemos en fe y hacemos actos proféticos, Dios nos lo cuenta por justicia. Nunca se olvide de eso. Un acto profético es la llave para desatar la justicia de Dios en su vida. Y eso es poderoso. Si yo fuera usted, estaría gritando amén, gloria a Dios, porque su victoria, su respaldo divino no viene montado encima de dinero, ni de fama, ni de nombre, ni de conocimiento. Viene sentado sobre la fe que usted pueda tener para decirle a un monte, muévete, y que ese monte se mueva.
Y ahora pasamos a un tercer punto: notificar legalmente al reino de las tinieblas. Vea lo que le vengo diciendo. Dios es tan correcto que aún le advierte a Satanás lo que va a hacer. Claro, Satanás, ¿qué reacción tiene? Satanás, como buen chiquito malcriado, le dicen que no haga algo y va a tratar de impedir que lo que le están diciendo que no puede hacer se suceda. O sea, va como en contra de la corriente, y de ahí se deriva el segundo gran pecado de los ángeles que tanto hemos mencionado en este curso. El diablo es desechado, pero aún así en su degeneración, en su deterioro, él insiste en buscar la manera en que lo que Dios dice no se cumpla, y permanentemente él está en esa carrera. Y cuando usted ve que el accionar del diablo, mis amados, es fuera de matar, robar y destruir, tratar de impedir el cumplimiento de la palabra profética, yo hago una pregunta que le debería resonar en los oídos a mucha gente. ¿Quién es el más interesado en que la iglesia no profetice? ¿Quién es el más interesado en que la iglesia no entre en el mover profético? Yo creo que usted ya solito se está contestando la pregunta. Es Satanás, porque es ahí donde él pierde la pelea, es ahí donde está el jaque mate, es ahí donde él ya no tiene más argumentos, es ahí donde ya sus acusaciones no tienen legalidad, quedan invalidadas. Nuestra fe en Cristo es la que se sobrepone a todo lo que el diablo establezca. Le leo un poquito lo que tengo aquí anotado. Todo acto profético debe buscar fusionar. Si quiere puede escribir esto que le estoy diciendo. Todo acto profético debe buscar fusionar los elementos simbólicos con la declaración profética. Recordemos que nosotros estamos persiguiendo la amalgama, la fusión, la mezcla de lo divino con lo terrenal. Entonces, cuando yo hablo de lo que hablo con mi boca, es algo invisible, es algo intangible, que de alguna manera representa lo divino. ¿Por qué? Porque yo soy Pablo Chávez. No, mis amados, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, porque somos templos de Él, porque en el momento que yo profetizo y hablo de parte de Dios, es la voz de Dios siendo declarada en la tierra. Pero cuando yo le enlazo esos símbolos, cuando yo le enlazo esos actos proféticos, estoy haciendo esa fusión a través de la fe. Resulta por ello determinante que se conozca profundamente el significado bíblico de todos los factores. Recuérdese cómo yo le he venido trabajando la idea, ¿verdad?, de que tenemos que atacar la superstición evangélica. Tenemos que atacar esa actitud de muchos creyentes de agarrar el aceite y regar por todo lado sin saber qué significa el aceite. Ojo, no estoy en contra de ungir, pero no me venga a cambiar el agua bendita por el aceite ungido, mi hermano. Tenemos que saber por qué lo estamos haciendo. Tenemos que saber qué es lo que esto significa. Y si no lo sabemos, mejor no lo hagamos. Se lo digo así claro y contundentemente. Si no lo sabemos, es mejor ir a la palabra, estudiar, repasar. Y es por eso que algunos de ustedes me acompañaron en un seminario, y por eso yo le he dado tanta importancia sobre simbología profética. Yo me hice un diccionario de casi 1000 símbolos, y posiblemente me faltan muchísimos más, que están en la palabra con contenido bíblico. ¿Para qué? Para que muchos creyentes pudieran conocer el fondo de los símbolos. Y no con esto quiero decir que yo tengo la verdad. Sin embargo, creo que algo ayudo, por lo menos, a disipar ese desconocimiento. Y por supuesto, que la iglesia gane fortaleza al saber estas cosas. Es muy importante conocer, por ejemplo, el significado de colores, de números, materiales o productos. Estos son ejemplos, y yo podría seguir dando ejemplos de diferentes categorías simbólicas. No es un asunto de superstición, como muchos lo han querido explicar. Pasa por una revelación que el Señor trae con un fin específico, la cual debe ser expuesta metafóricamente. Voy a explicar un poco y lo voy a matizar esto que acabo de decir. Y agrego un par de cosas. Mis amados, en la guerra espiritual
La gente que es mala para leer, mala para estudiar, no sirve. La gente que no conoce la palabra no sirve. Los intercesores deben ser gente estudiosa de las escrituras, conocedora de la palabra, porque es a través de ella que establecemos la batalla y la guerra espiritual. Sin ella, devuélvase para su casa, quédese sentado en su sillón, siga viendo las novelas que le pone Netflix, usted siga en lo suyo. Los intercesores deben ser gente que le gusta inquirir en el conocimiento de Dios. Porque es precisamente en la medida de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, que Dios se puede revelar en mayor nivel y dimensión. Si yo tratara de explicarle ciencia cuántica a un niño que viene entrando a primer grado de escuela, no lo voy a poder hacer. Porque él tiene que primero conquistar muchas áreas de conocimiento en su vida hasta llegar a convertirse en un matemático, en un científico, en alguien que pueda entender la ciencia cuántica. Entonces, asimismo opera Dios con los intercesores. Hay profundidades a las cuales Dios no nos va a llevar en el tanto nosotros no hayamos ganado etapas de conocimiento, no hayamos ganado etapas de revelación. Y una de ellas, por supuesto, es hablar de estas cosas. Vea cómo mientras que yo le he estado hablando, estoy seguro que hay mucha gente que dice, mira, yo pensé que esto era diferente. O nunca nadie me había explicado las cosas desde esta óptica, o nunca había escuchado cuál era el fundamento de la guerra espiritual. Simplemente yo me tiraba porque me decían que había que interceder y yo le daba con todo y como venía y como podía. Y mucho de lo que vivimos en la iglesia evangélica, indudablemente, mis hermanos, es por repetición, es por imitación, sin que haya verdaderamente una solidez, sin que haya verdaderamente un fundamento. Y en esto yo tengo que reconocer que, por ejemplo, el mundo católico a nosotros nos supera enormemente. Porque usted y yo sabemos que la iglesia evangélica muchas veces nace de la cabezonada de alguno que dividió una iglesia, se levantó en un rancho y ya dice que es pastor, ministro y levanta una iglesia, sin desmeritar ese trabajo. Porque indudablemente sé que hay mucha gente que en medio de lugares humildes se levanta en la sencillez y Dios no necesita graduados universitarios para hacerlos sus ministros. Ningún apóstol creo yo que era un doctor. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? A que nosotros, como creyentes, podemos tener una etapa primera de amor, conocimiento de Dios, revelación de lo esencial, de lo básico, pero luego, ya como líderes y ministros, nosotros estamos en la obligación de crecer, porque en la medida que nosotros crecemos, crecerá la gente que está con nosotros. La palabra es clara y dice, la unción corre por las barbas. Si yo estoy retenido en el conocimiento de estos principios y ando haciendo guerra espiritual sin enseñarle a la gente lo que esto significa, la profundidad de los fundamentos, posiblemente en un principio pues no vea yo lo que esto traiga malo, pero a largo plazo voy a tener gente haciendo cosas sin entendimiento. Y mis hermanos, con gran tristeza tengo que decir que este es el caso de la gran mayoría de gente intercesora. Que les aparece un tema que les interesa, que les llama la atención, que la noticia, que la información, que el libro, que la enciclopedia, y allá van. Sin que tengan de trasfondo un fundamento, una firmeza en estos temas. Aún, por ejemplo, vea que aunque no es un tema directo de la guerra espiritual, sí lo es un tema primo hermano, el tema de la liberación de demonios. Y yo le decía a usted en clases anteriores cómo muchas veces la gente que está en estos temas termina cayendo en comportamientos absoluta y completamente fuera de la palabra, casi que inventando doctrinas por una experiencia, por una revelación, porque no tienen esa base y ese fundamento. Se van dejando llevar en su ministerio por lo que les va ocurriendo y así van determinando cuál es su camino. Y eso es obviamente sumamente peligroso. Sigo comentándole por acá, ya vamos a ver algunos ejemplos. Basándose en el enorme poder que tienen los dichos de nuestra boca, comprendemos que los actos proféticos ayudan a que dimensionemos cuál es el diseño de Dios.
La palabra dimensionar ahora está como de moda, ¿verdad? Yo a veces también la digo mucho, pero al menos yo cuando la digo la trato de decir entendiendo lo que eso significa. Dimensionar desde mi perspectiva es la posibilidad de explicar la verdadera relevancia que algo tiene. Cuando yo dimensiono algo para alguien, lo que estoy haciendo es explicándole cuál es el impacto, el poder, la trascendencia que eso tiene en su vida o en la mía, ¿no? Al hacer actos proféticos en el Antiguo Testamento, los profetas lo que hacían era, vuelvo a repetir, dimensionar, explicarle a las personas, o a él mismo, o a su familia, lo que iba Dios a hacer. Ya tenemos muchos ejemplos que hemos citado, algunos los vamos a retomar hoy, y creo que vamos a comprender aún mejor este punto. Los elementos involucrados, como el aceite, el agua, el vino, la miel, la leche, el grano, la sal, representan lo terrenal. Y la declaración profética nos hace una alusión directa de lo espiritual. Esto ya lo explicamos. En medio del acto profético, ambos factores se unen. Al escudriñar las escrituras, encontramos un sinfín de actos proféticos que van desde las primeras ofrendas de Abel y Caín hasta las que Cristo realizó. O por ejemplo, cuando realizó la Santa Cena con sus discípulos. Ya nos vamos a referir a eso en la siguiente clase. Resultaría casi imposible comprender la Biblia como un texto lógico sin que interpretemos que muchas de las acciones de sus protagonistas no eran resultado de la locura, sino de una revelación profética. En el Antiguo Testamento encontramos una enorme variedad de acciones proféticas y vamos a citar algunas. Éxodo capítulo 15, versículo 23. Vamos a ver varios versos. Usted anota y luego busca para que le dé tiempo. Éxodo 15, del 23 al 25. Y llegaron a Mara. Mara era un lugar. Y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran aguas amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Esta dinámica, mis hermanos, entre lo irracional y lo racional va a ser constante en la Biblia. Y usted ya podrá empezar a decir, mira, esto también era un acto profético y esto, y esto, y esto, y esto. Porque cuando usted lo analiza y lo lee, usted dice, ok, muy bien, un árbol endulzó las aguas. Caray, le pregunto, ¿usted cree que esto tiene sentido? Tenemos forma de probarlo científicamente, porque esto es algo casi en la misma línea de lo que había hecho Eliseo cuando pidió sal y las echó sobre las aguas para que las aguas fueran sanadas en Jericó. ¿Se acuerdan? Bueno, es la misma línea. Estamos viendo una revelación de Dios a la vida de Moisés para sanar la condición que las aguas tienen. Y creo yo que en este caso particular, las aguas no solo representan lo que bebemos, sino lo que nos da vida, lo que nos alimenta, lo que nos mantiene de pie. Y cómo Dios utiliza una revelación profética para sanar esas aguas. Y esas aguas que son amargas. Yo muchas veces interpreto, entiendo que las fuentes de alguna manera somos nosotros también. Que la palabra dice que de nosotros correrán, ¿se acuerdan? Fuentes de agua viva. Entonces nosotros somos representados como esas fuentes de aguas. Y así como estas fuentes amargas, todos nosotros, mis hermanos, en algún momento estábamos en esta condición. Estábamos llenos de muerte, porque nuestros pecados, nuestros delitos, nuestros errores habían causado muerte. Algunos hasta se enfermaron, algunos perdieron familia, negocios, algunos sin darse cuenta perdieron lo que habían recibido como herencia desde niños.
Y cuando alguien probaba las aguas que salían de su fuente, decían, no quiero beber de esta agua. Sin embargo, la palabra profética representada a través de este árbol, que al mismo tiempo nos retrata ese árbol de vida, ¿no? Ese árbol de esperanza que sabemos que es Dios mismo, lanzado sobre las aguas, que de una manera absolutamente milagrosa, inexplicable, se convierte en lo que absorbe la amargura y empieza a venir esa sanidad, pero sobre todo esa dulzura, eso nuevo de Dios, eso nuevo del Espíritu. Y estoy seguro que mientras yo estoy hablando, mis amados, hay alguien en este lugar que está diciendo, yo necesito este árbol. Yo necesito que mis aguas sean sanadas. Yo necesito que mucho de lo que aprendí, mucho de lo que me enseñaron, yo pueda dejarlo atrás para volver a aprender de la mano del Espíritu Santo y pueda comenzar de nuevo de la mano del Espíritu Santo. Que yo me pueda despojar de esos harapos, perdóneme que me exprese así, de esa ropa vieja que en algún día el enemigo me guindó, me puso en la cabeza. Tal vez hasta hablamos de alguna venda mágica que en algún momento algún ministerio construyó y que tal vez vino por un libro o por una predicación en internet o por algún canal de televisión y usted quedó prendado ahí, quedó con una idea ahí que no era la verdaderamente correcta y que a partir de ahí hubo una desviación. A partir de ahí usted empezó a ver con óptica diferente la palabra y empezó a cuestionar versículos, empezó a criticar movimientos de Dios. Y hoy el Espíritu Santo te está permitiendo regresar y reencontrarte con Él mismo. Pero no lo va a hacer nuestra carne, no lo va a hacer nuestra mente, lo va a hacer la obra maravillosa de Dios en nosotros, representada en ese árbol. ¿Alguien dice amén a eso? El libro de Josué, capítulo 6, versículo 2, nos retrata una famosa historia que, a ver, yo creo que debe ser de los capítulos bíblicos más conocidos, de los que más nosotros hablamos. Y particularmente es uno de los textos que más se usa en alusión de la batalla espiritual. Porque en realidad esta batalla no se da en un contexto militar, sino que se da de una forma absolutamente simbólica, profética. Y dice la palabra en Josué 6:2, pero Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y esto es tremendo. Cuando uno lo lee en una enseñanza como estas, es como que cobra vida, ¿no? Y como que los elementos tienen una trascendencia diferente. Porque creo que usted ya se dio cuenta que esos chofares que estaban sonando ahí eran la representación viva de la voz de Dios. No sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué Dios usa el chofar. El chofar tiene una particularidad y es que es el único instrumento musical que genera sonido sin la intervención de la mano humana. Vamos a decir, el chofar, al ser un cuerno de carnero, se sobreentiende que es un instrumento hecho directamente por la mano creadora de Dios. Porque si yo agarro una trompeta, un tambor, un triángulo, una guitarra, todos esos instrumentos, un pandero, todos esos instrumentos tuvieron que ser fabricados por la mano humana, pero el chofar no. El chofar tiene un sonido que es propio del cuerno de ese animal y es el sonido propio de la voz de Dios, de la representación de Dios. Entonces, mis amados, sin terminar de leer todos los versículos, yo ya siento que hay una unción de Dios sobre nosotros en este momento. Porque hay algunos de nosotros que conocíamos este versículo, pero no lo habíamos entendido como un acto profético, donde el que tiene que ir adelante, el que tiene que ir al frente, abriéndonos el camino, destruyendo las murallas de nuestro enemigo, es la voz del Altísimo. Y nosotros vamos a esperar pacientemente y vamos a rodear una y otra vez
hasta ver la mano de nuestro Dios moverse, hasta ver la mano de nuestro Dios manifestar su poder. Vamos a ver la gloria de Dios. Y en ese proceso, amados y amadas, dice la Escritura que el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de bocina, todo el pueblo gritará con fuerza. A mí me queda muy claro lo que Dios está tratando de hacer acá. No sé si usted ya lo atrapó, y si lo atrapa, se va a ir millonario de esta enseñanza. Dios está primero hablándonos del sonido del carnero, en una clara alusión a su voz, pero vean cómo Él ya nos está dando una figura, nos está dando un simbolismo de cómo ese sonido de carnero, cómo esa voz de Dios va a ser trasladada al grito de su pueblo. Cómo Dios va a tomar ese sonido, eso que no era escuchado antes, en cualquier lugar y en cualquier momento, y lo va a depositar en la vida de cada hijo e hija suya. Van a sonar los chofares, pero asimismo ustedes van a gritar. A mí me está diciendo Dios con claridad que yo necesito tener seguridad de que Él está conmigo, y la mayor evidencia de que estoy seguro de eso es que yo mismo voy a reaccionar al sonido de la voz de Dios. Yo mismo voy a acompañar el sonido de la voz de Dios. Siga leyendo conmigo. Dice, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Yo no estoy seguro si solamente eran necesarios los chofares. Yo no estoy seguro si solamente eran necesarios los gritos. Era necesario que en medio de los chofares y los gritos hubiera una acción de fe. Hubiera alguien que le creyera a Dios, primero para sonar el chofar y luego para gritar simultáneamente. Y a los ojos de mucha gente aquello debe haber sido una locura, ¿no? Debe haber sido algo... A ver, creo que cualquiera de nosotros habría querido ver qué pasó en ese momento. Pero más allá de tratar de imaginar o fantasear qué pudo pasar, a mí lo que me interesa que quede claro es cómo Dios, a través de cada acto profético en el Antiguo Testamento, nos está transmitiendo una y otra vez ese enlace de lo divino con lo natural. Entonces la asaltarán el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Vamos a ir ahora a Samuel capítulo 10, versículo 1. Estamos poniendo ejemplos. Samuel 10:1. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí claramente Samuel está reconociendo la autoridad y el gobierno de David a través del derramamiento del aceite. El aceite es quizás uno de los símbolos más poderosos de toda la palabra, especialmente porque es utilizado para representar la unción, un concepto tan difícil, ¿no? de explicar para el que no se mueve en los ambientes del espíritu. La unción de Dios y cómo el Espíritu Santo nos permite detrás del aceite ver cómo Dios derrama su autoridad, derrama su poder, delega funciones, porque así, por ejemplo, como vemos que Samuel derrama aceite sobre David, también en otro momento vemos a un Jacob que tiene un sueño, se despierta y se da cuenta que Dios le está ministrando, y él toma aceite y lo derrama sobre una piedra. Y aquella piedra ya no es la cabeza de alguien, como en este caso Samuel lo hace con David. Aquella piedra, para mí, lo que representa era la casa de Jacob,
siendo envuelta, siendo llena de la presencia de Dios. La libación, de alguna manera, que es este acto de derramar aceite, era una especie de ofrenda en aquellos días, era una forma de adorar, de venerar a Dios, sin que necesariamente estuvieran mediando un ritual, digamos, tan complejo como lo puede ser un sacrificio. Era, vamos a decir, una manera más sencilla de exaltar o de venerar a Dios, y en este caso no solo a nuestro Dios, sino a cualquier otro Dios, en un momento tal vez cotidiano. Porque quizás los sacrificios representaban preparación, la paga de un precio, una fecha especial, un momento previo a la guerra, un momento previo a la cosecha en algunas culturas, pero la libación era como más ese agradecimiento diario, esa forma de exaltarle en todos los asuntos, en todos los temas. Entonces aquí vemos cómo Samuel no le pone una corona, no le pone un cetro, no le pone un manto real. Lo que hace es derramar aceite sobre la cabeza de David, en representación de cómo Dios le ha escogido en medio de las multitudes. Vamos a ir ahora a Jeremías capítulo 32, versículo 8 al 14. Jeremías, para los que no lo saben, es quizás uno de los profetas, al menos desde mi óptica, que más actos proféticos hace durante su ministerio, y más actos proféticos tan claros, tan contundentes. En algún momento Jeremías hasta construye una maqueta, imagínense, una maqueta para poder hacer un acto profético. En este caso vamos a leer otro ejemplo. Dice Jeremías 32:8. Tal como el Señor me dijo, mi primo Anamel vino a verme al patio de la guardia y me pidió que le comprara el campo que tenía Anatot, en territorio de la tribu de Benjamín, porque yo tenía el derecho de comprarlo y quedarme con él, ser pariente más cercano. Al darme cuenta de que aquello era una orden del Señor, compré el campo a mi primo Anamel. Le entregué 17 monedas de plata, que fue el precio convenido, y puse el contrato por escrito, sellado y firmado por los testigos. Luego tomé las 2 copias del contrato, una sellada y con las condiciones de compra y otra abierta, y se las di a Baruch, hijo de Nerías, nieto de Maaseías, delante de mi primo Anamel, de los testigos que habían firmado el contrato y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Delante de ellos dije a Baruch, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, toma las 2 copias de este contrato, la sellada y la abierta, y guárdalas en una vasija de barro, para que se conserven mucho tiempo. Pues el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, en esta tierra volverán a comprarse casas, campos y viñedos. Es una historia compleja, mis amados, porque si usted no entiende la coyuntura, tal vez le va a parecer algo simple. En el momento que Jeremías toma la decisión de comprar tierra, es cuando Babilonia está a punto de invadir Israel. Vamos a decir, cuando lo que Jeremías va a gastar de plata, de dinero, no va a tener ningún sentido porque los babilonios van a invadir el territorio. Y posiblemente los van a esclavizar, les van a quitar las herencias, la tierra, y aún sabiendo de que aquello podría ser humanamente inservible, haber comprado esa tierra, Jeremías decide hacerlo a pesar de eso, porque hay algo más importante que tiene que ser hecho, que tiene que ser anunciado, y es que volverán a comprarse casas, campos y viñedos. Él está como el profeta que anuncia la cautividad de Judá. También él está anunciando que la cautividad de Judá algún día va a terminar, que en algún momento ese tiempo de angustia va a concluir. Y esto me parece poderoso porque me lleva a otro principio, mis hermanos, que tiene que ver con la guerra espiritual y de alguna manera con los actos proféticos. Esto lo hemos aprendido en nuestro ministerio. El apóstol Ronnie nos ha enseñado esta verdad, y yo creo que usted la puede anotar para que nunca se le olvide. La verdad es muy sencilla, es: si no eres capaz de gastar todo lo que tienes en lo que dices que crees, tú no crees en lo que dices que crees.
Y en el caso de Jeremías, estamos viendo de una manera dramática lo que le estoy exponiendo. Jeremías estaba profetiza y profetiza y profetiza, pero de repente Dios le dice, ok, muy lindo lo que estás diciendo, muy lindo lo que estás hablando, muy lindo lo que estás escribiendo y mandándole a contar a todo el mundo, pero ahora te quiero ver, ahora quiero que me muestres, ahora quiero que testifiques de lo que estás profetizando en la tierra. Mis hermanos, esto es sumamente profundo. Y esto es sumamente poderoso porque hay gente aquí en este lugar que me está escuchando que va a ser confrontada por Dios en esta verdad. Has estado diciendo que tú crees, has estado diciendo que Dios te llamó, has estado diciendo que estás sirviendo a Dios, has estado diciendo que tienes grandes diseños del Señor en tu vida, pero no has sacrificado nada, no has dado un paso al frente, no has movido un dedo más allá de lo que hace todo el mundo. Y no te estoy queriendo complicar tu vida, pero estoy queriendo complicar tu vida, aleluya, porque estamos en un tiempo de encrucijada donde Dios está poniendo a prueba nuestros corazones, donde Dios nos está cuestionando, donde Dios nos está llevando al límite de nuestra fe, y es el momento en el cual tenemos que accionarnos. Mis amados, cuando empieza todo esto de la pandemia, yo les he contado ya varias veces en otros cursos lo que esto significó para mí, pero cuando yo comienzo a ver lo que está ocurriendo, yo empiezo a venir en fe aquí a mi oficina, aunque no tenía nada que hacer, tenía muchos eventos cancelados, congresos que ya no iban a darse, iglesias que se estaban cerrando, y entonces en el mes de marzo, abril, yo empiezo a venir a mi oficina. Y en algún momento yo empiezo a ver a mi oficina y era muy diferente a como usted la puede ver ahora, aunque usted solo está viendo la pared que está detrás mío. Y en aquel momento yo me empiezo a dar cuenta que mi oficina, y se lo tengo que reconocer con un poco de vergüenza, estaba un poco abandonada. Yo la había dejado de lado. Porque en realidad yo pasaba más afuera que adentro, pasaba más viajando, ministrando, y realmente mi oficina era de muy poca utilidad, de muy poco uso. Cuando yo empiezo a entender lo que va a pasar y a lo que yo me tengo que dedicar y lo que voy a tener que hacer, yo tengo un gran desafío por delante. Estoy desempleado, no estoy recibiendo recursos, vamos a decir, no tengo dinero o garantía de que voy a tener dinero, pero tengo un desafío. El desafío es, Dios va a empezar a abrir las puertas a través del mundo virtual. Y en medio de aquello yo digo, ¿qué puedo hacer? Porque mi oficina, como le digo, está abandonada, no estaba muy presentable, y yo siento un impulso de Dios. Yo siento un empuje de Dios de decirme, invierte todo lo que tienes y remodela tu oficina. En aquel momento, usted se recordará, no sabíamos si la pandemia duraba 15 días, si el encierro iba a durar un mes, 2 meses. Entonces esa decisión, al final, le voy a decir con honestidad, era un poco loca, era un poco atrevida, era un poco anticiparse a lo que podía venir, porque usted y yo hace un año atrás queríamos que esta pandemia terminara a la vuelta de la esquina. Y hoy todavía seguimos un año después enfrentando esta situación. Y junto con lo que yo estaba sintiendo del Espíritu, habían otros ministerios, amigos. Otros ministerios, amigos, que algunos mayores que yo, algunos mucho mayores que yo, con más trayectoria, y yo los escuchaba de lo que estaban pensando hacer y cómo se iban a mover y todo, y yo no sentía el testimonio de intentar viajar o de volver a tratar de hacer actividades afuera. Yo sentía que Dios me estaba llamando a quedarme. Jamás, mi hermano, jamás yo me iba a imaginar que esto iba a durar un año, y tal vez ya vamos casi para el segundo año y no sabemos cuánto más se puede prolongar. Y tenía yo una dirección de Dios. No tenía recursos, pero aquello se convirtió en un acto profético en mi ministerio. No tengo la menor duda que Dios me estaba poniendo a prueba y me estaba diciendo, si tú crees que yo te estoy hablando,
Si tú crees que yo te voy a sostener, si tú crees que te voy a llevar al otro lado del río, invierte tus recursos en el diseño que yo estoy poniendo en tus manos. Mis hermanos, muchos de nosotros en esta reunión, muchas personas en este lugar van a tener que tomar decisiones dramáticas en su vida, y que aún avanzada la pandemia van a seguir o siguen todavía esperando que la pandemia termine mañana, y la pandemia no terminará mañana y terminará hasta el día en el que sea necesario, porque el cumplimiento del propósito de Dios se manifieste. Mis hermanos, si usted dice que cree en algo y no es capaz de invertir todo lo que tiene en ello, es porque realmente no cree en eso. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 21, versículo 8. Números, capítulo 21, versículo 8. Anótelo rápido y vaya a la palabra. La escritura dice: y Jehová le respondió, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Claramente vemos cómo hay un problema, y ese problema requiere una solución milagrosa, una sanidad casi masiva sobre la gente que estaba siendo mordida por la serpiente. La respuesta de Dios es controversial, indudablemente, y le dice: hazte una esfinge, hazte una estatua, hazte un monumento con la forma de una serpiente, para que todo aquel que le mire sea sano. Cuando yo preparaba esta enseñanza, Dios me daba una palabra para gente que está en esta reunión, y me decía: así como yo hice que Moisés fuera controversial y ofensivo para muchos de mi pueblo, así los usaré a algunos de ustedes para traer decisiones controversiales, pero respaldadas por la mano de mi Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 20, versículo 2, por favor. Isaías 22. La palabra dice: en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve, quita la ropa áspera de tus caderas y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías y descalzo 3 años, como señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Démosle gracias al Señor que a Dios no se le ocurren esos actos proféticos hoy en día. Aleluya. Mis amados, pero Dios nos va a despojar de nuestras mejores ropas. Dios nos ha despojado de nuestras mejores vestiduras. Oseas capítulo 1, versículo 2 dice: comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió, dio a luz un hijo. Entonces Jehová le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú a causa de la sangre derramada de Jezreel, y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió Gomer otra vez y dio a luz una hija. Dios dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-Ruana, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré. Pero la casa de Judá tendrá misericordia, los salvaré por Jehová su Dios. No los salvaré con arco, ni con
espada, ni con guerra, ni con caballo, ni jinetes. Después de haber destetado a los Ruana, Gomer concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, llámalo Lo-Ammi, porque vosotros no sois pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Cuando yo buscaba en la palabra sobre este versículo, lo que yo recibía, más que el tema de la prostitución, recibía dos direcciones. Recibía una palabra para una mujer, y esto lo voy a dejar abierto para quien se sienta que esta palabra es para su vida. Veía una mujer, pueden ser varias esposas, que durante este proceso de guerra espiritual han empezado a tener conflictos dentro del matrimonio. Y han empezado a tener una batalla en el matrimonio por temas que podrían haber comenzado siendo económicos, luego se volvieron temas emocionales, y quizás ya puede haber un problema hasta de un principio de divorcio. Y Dios me decía, yo voy a revertir lo que el diablo ha estado construyendo mientras que tú peleas para mi reino, dice el Señor. Yo voy a anular todo pensamiento, yo voy a quebrar la cerviz de aquel que se revela contra el diseño original que yo he establecido sobre ti, porque tú eres una mujer, aleluya, que representa a mi iglesia, me decía el Espíritu Santo. Y la otra palabra que Dios me daba tenía que ver con un abuelo o una abuela o varios abuelos y abuelas que iban a recibir en estos días del seminario, puede ser semanas atrás o en esta semana que viene, que iban a recibir la noticia de que iban a tener un nuevo nieto o una nueva nieta. Y Dios me hablaba y me decía que les iba a dar la oportunidad de darle nombre a ese bebé, a esa criatura. Los padres en algún momento le iban a preguntar o iban a tener la oportunidad de sugerir y decretar sobre esa criatura un diseño profético, un plan eterno de Dios. Era como que un abuelo, una abuela estaba metiendo la mano a favor de un nieto para declarar vida, para profetizar eternamente un diseño que no iba a abandonar a ese bebé durante toda su vida, aún habiendo partido ese abuelo o esa abuela. Toda persona que tome esa palabra ahora sobre su vida, levante su mano ahí y créalo en el nombre del Señor, porque Él manifestará su poder, Él hará su obra y Él hará crecer, aleluya, tu casa con poder. Abuelos y abuelas, recíbanlo ahora. Madres, aleluya, esposas, reciban ahora que se revierte lo que el enemigo haya estado haciendo. El poder del Espíritu Santo se manifiesta a favor tuyo y de tu casa.